Está apagado, Jane. Ahora sí, perdón. Buenas noches a todos. Se oye muy bajito, Jane. Vamos a ponerle aquí más volumen. Entonces, vamos a ver. Muchas gracias. ¿Cómo se oye ahora? Se oye mucho mejor. Excelente, excelente. Bueno, bienvenidos a todos. Muy buenas noches. En esta hermosa noche de sábado. El mensaje que hoy tenemos, que el Señor me ha dado en esta semana, ha sido: ¿de qué depende tu fe? Puedo garantizarles que es un mensaje que para nosotros se ha vuelto, para mi familia, se ha vuelto un día a día. Verdaderamente ha sido una experiencia muy linda para nosotros, pero también una experiencia que busca literalmente todo de nosotros. Así que vamos a tratar de resumir esta experiencia de este título: ¿de qué depende tu fe? Y interiorizar un poquito, porque yo siento que el Señor está llamándonos a todos a que verdaderamente llevemos nuestra fe a otro nivel, que llevemos nuestra fe a una disposición para con Dios, como la que nunca hemos tenido. Yo creo que el Señor está convocando a su iglesia y preparando a su iglesia para algo que se acerca muy pronto y que definitivamente se está acelerando, que se están acelerando acontecimientos a nivel mundial, y que esto vamos a ir viendo cómo va a manifestarse la prontitud de su venida a través de esa aceleración. Entonces, hoy me gustaría primeramente hablar de la fe. Rápidamente vamos a tratar de definir qué es la fe. Vamos a hacer un recordatorio de la fe según la palabra. Entonces, vamos a ver quién tiene, sería Hebreos 11:1. Vamos a ver, Hebreos 11:1, Carmencita, a ver si Lo tengo me yo. ayudas con esa. Claro, con todo gusto. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Gracias, Padre, por esa palabra. Mi Señor, hoy vengo delante de ti, Señor, dándote honra y gloria, Señor, con esta primera palabra, Señor, porque tu palabra es la lámpara a nuestros pies, Ya. Señor. Yo te pido, mi Señor, en el nombre de Jesús, que tú estés en mis palabras en esta noche. De nada sirve que yo hable si tú no estás en mis palabras. De nada sirve, Señor, que yo hable si nuestros oídos están cerrados o si nuestra mente está distraída. Así que yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy nuestros sentidos estén totalmente en sintonía contigo, que mis palabras fluyan de tu boca, Señor, en el nombre de Jesús, así sea. Muy bien, como dice la palabra en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una versión que me gusta, que es la de la Nueva Traducción Viviente, que dice: la fe muestra la realidad de lo que esperamos. O sea, es algo que no se manifiesto, ¿verdad? Dice, la fe muestra la realidad de lo que estamos esperando. Es la evidencia de cosas que no podemos ver. ¿Cuántos de nosotros buscamos del Señor y esperamos del Señor y necesitamos del Señor? Pero, pero a veces no escuchamos su voz, a veces no vemos que lo que pedimos o lo que necesitamos se manifieste. Sin embargo, nosotros tenemos que tener la convicción, dice aquí, de que aun cuando estas cosas no se hayan manifestado, Dios sigue siendo Dios. Nosotros venimos pasando aquí en la familia este cambio de año. Tal vez algunas cosas que esperábamos que se manifestaran a fin de año no se manifestaron, pero eso no significa de que nosotros vamos a dejar que la decepción o la frustración apague nuestra fe. No podemos, nuestra fe no puede, eh, no es condicional, no es negociable, aun cuando nuestro razonamiento por las circunstancias en las que nos encontremos nos dice: es que no es lógico, es que esto no debería haber pasado, o más bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Dios no se manifiesta? Tenemos que entender que la historia no es acerca de nosotros, la historia es acerca de Dios, y que el que tiene el designio de lo que va a suceder en el tiempo que vaya a suceder es Él, que nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a Él, no Él a nosotros.
Dios no es un genio de la lámpara, Dios no es un bombero para que venga a solucionarnos todos los problemas que tenemos. Más bien, a veces los problemas que tenemos son el instrumento por el cual Dios hace que nosotros le busquemos o permite que nosotros le busquemos. No estoy diciendo que Dios provoca los problemas, de que Dios provoca las situaciones, pero las permite. ¿Por qué las permite? Porque si Dios sabe muy bien que si no tuviéramos las circunstancias o las situaciones que estamos pasando, quizás no lo buscaríamos. Es más, a veces tenemos situaciones y aún en medio de las situaciones no lo buscamos. Y ahí es donde tenemos que entender que si queremos vivir una vida de fe, tenemos que entender lo que está pasando en nuestra vida. Y para entender a veces tenemos que buscarlo a Él. Realmente la realidad de lo que esperamos, vamos a ver, la fe nos permite vivir como si las promesas de Dios ya fueran una certeza, aunque aún no se hayan cumplido. Y eso es lo que tenemos que entender, la realidad de lo que esperamos. Eso significa de que estamos esperando algo que sabemos que es real. Yo recuerdo una vez cuando me fui de Estados Unidos me vine para Costa Rica, yo mandé con una agente que me trajo una caja con toda mi vida, prácticamente desde New Jersey para Costa Rica, y yo sabía que mis cosas venían de camino para acá. No sabía cuánto tiempo más o menos iban a tardar en llegar, pero yo tenía la certeza de que mis cosas venían de camino. De la misma manera, la fe se maneja igual. Tenemos que tener esa certeza, podemos tener la certeza de que las cosas van a suceder, van a darse, aun si no se han cumplido en el tiempo que nosotros queremos o creemos que necesitamos. La segunda parte de esa palabra dice la evidencia de cosas que no podemos ver. La fe es la convicción interior de lo invisible, de Dios, de sus promesas, de su poder, de la capacidad de Él de resolver o de guiarnos en el proceso. A veces no es resolver, a veces es guiarnos en el proceso para que el proceso nos haga mejores personas, nos haga hombres y mujeres de mayor fe, de mayor resistencia. La fe, dice, es la convicción interior de que lo invisible es tan real como lo visible. Ahí es donde aprendemos a entender las cosas de Dios. Cuando los cristianos no estamos alineados a la fe y dejamos de depender de Dios, de la palabra y de la experiencia del vivir a Dios de manera espiritual, entonces esto provoca que nosotros enfrentemos una serie de problemas comunes que afectan nuestra vida natural, la vida personal, la vida emocional, la vida comunitaria con nuestra familia, vecinos, trabajo, etcétera. Vamos a ver algunos problemas, algunas situaciones que pueden surgir al alejarnos de la fe o inclusive al no practicar la fe. A veces decimos que somos creyentes, pero no vivimos en fe, no vivimos por la fe ni a través de la fe. Por ejemplo, inseguridad espiritual, como la falta de confianza en las promesas de Dios. ¿Realmente confías en lo que Dios dice en su palabra? ¿Realmente confías en lo que Dios ha dicho sobre ti? Tan siquiera lo conoces, lo sabes. ¿Qué es lo que Dios ha dicho sobre ti en su palabra? Hay una sensación de vacío, una sensación de desconexión, inclusive apatía por la oración. También existe la debilidad frente a la tentación. Somos más vulnerables a caer en tentación, en hábitos dañinos, dificultad para resistir, presiones externas sin la fortaleza del Espíritu Santo, ansiedad y miedo. A veces nos preocupamos excesivamente por el futuro. A veces nos preocupamos excesivamente por cosas que nos producen ansiedad, que nos producen una sensación de falta de control. Realmente no aprendemos a descansar en la paz que Dios nos da. A veces es por orgullo o por autosuficiencia que creemos que podemos manejar todo con nuestras propias fuerzas. Si Dios nos resuelve, yo lo hago. A veces es falta de humildad para reconocer nuestra necesidad de Dios en medio de las circunstancias. A veces tenemos desánimo y falta de propósito, lo que nos provoca una sensación de que la vida carece de dirección, pérdida de motivación para servir y amar a otros. Realmente, ¿qué tenemos dentro? ¿Estamos amando al prójimo? Tan siquiera los de la casa con los que vivimos. ¿Cómo estamos manifestando ese amor? ¿Realmente se sienten amados
por nosotros, las demás personas. A veces esas relaciones se quebrantan y vemos conflictos más frecuentes. Día a día, vivir con esta persona que se suponía que yo amaba se vuelve un problema muy grande. Se vuelve un reto casi imposible de lograr. Y todo porque verdaderamente esos conflictos empiezan a restar de nosotros la paciencia y el amor. Tenemos menor capacidad para perdonar, para reconciliarnos, para tolerar. Cuando nos alejamos de la fe, hay un estancamiento espiritual, también falta de crecimiento en la fe y del conocimiento de Dios en su palabra. Nos envolvemos en rutinas religiosas que no tienen una verdadera facultad o un poder de transformarnos en las personas que somos espiritualmente hablando. A veces nos alejamos de las personas, nos alejamos de la gente que nos ama y que busca y quiere lo mejor para nosotros. Nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de la congregación, nos alejamos porque al aislarnos sentimos menos juicio, menos condenación, nos sentimos más protegidos por nuestro propio yo. Pero la realidad es que es otra, completamente aparte. Es donde entramos en depresión porque la soledad toma control. Verdaderamente perdemos cualquier apoyo que nos venga a ayudar espiritualmente y emocionalmente y mentalmente. La falta de alineación con la fe no significa que Dios nos abandonó, sino que nosotros hemos dejado de recibir plenamente su guía y su fortaleza, que nosotros hemos escogido alejarnos de Él y tratar de resolver nosotros. No hemos confiado lo suficiente en que Dios es capaz, en que Dios puede resolver, en que Dios puede fortalecer nuestra fe y hacernos vivir cosas sobrenaturales impensables por el ser humano. Estos problemas son señales verdaderamente de que necesitamos volver a Cristo, necesitamos volver a Dios, necesitamos volver a la oración, necesitamos volver a la palabra. Inclusive tenemos que entender que nuestra dependencia, lo queramos o no lo queramos, lo creamos o no lo creamos, es total y absoluta del Señor. Vamos a ver qué dice Juan 15:5 en su palabra en esta noche. Juan 15:5. Adelante, Carmencita. Dice así, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Él es la fuente, gracias, Carmencita. Él es la fuente, Él es el poder, Él es la manifestación de Dios a través de su Santo Espíritu. Él es la clave de todo esto. Usted y yo no podemos resolver nada sin Él, porque aquí la palabra en Juan 15:5 dice, porque separados de mí no pueden hacer nada, no pueden producir fruto. Y Jesús fue muy claro en esto. El objetivo del cristiano es vivir en Él y a través de Él espiritualmente. Cuando nosotros vivimos en Él, Él activa nuestro espíritu, Él hace que nosotros seamos una persona diferente, pero esto toma tiempo, esto toma diligencia. Nuestra batalla es contra nosotros mismos. Yo soy el problema de mi vida, no los demás. Yo no puedo culpar a los demás, porque aunque los demás me hagan sentir mal, el problema está en mí. Si yo dejo que Dios sea Dios en mi vida y cambie mi vida, cambie mi corazón, cambie mi perspectiva, cambie mi forma de sentir y de ver y de pensar, yo me convierto en una persona que podrá ayudar a otros también a cambiar y a mejorar y acercarse más a Dios. Y ya no sufriré tanto las consecuencias de lo que significa estar separados de Dios en la fe. A ver, y aquí es donde les traigo algunas preguntas para que ustedes mediten, interioricen y puedan analizar cómo está esa fe. A ver, ¿hasta dónde llega su fe? ¿Hasta dónde le dice a usted a Dios, a partir de aquí ya no te puedo seguir más? ¿Cuáles son las áreas en donde usted dice, bueno, yo admiro a estas personas porque yo no podría hacer eso? Y si Dios te lo pide, y si Dios te pide lo que tú admiras de los otros que lograron hacerlo, pero que tú mismo te dices a ti mismo, no, yo jamás podría hacer eso. Jamás podrías hacerlo si no oras. Pero si oras, la misma palabra nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
La clave es que esas personas que están haciendo eso tan admirable no lo están haciendo en sus propias fuerzas. Por el contrario, entendieron que su dependencia de Dios es tan grande que se entregaron a Dios, le dieron el control a Dios y ahora Dios los lleva por unas pruebas que por sí mismos jamás habrían podido pasar. Y estas pruebas cumplen un propósito, que ellas mismas se den cuenta, esas mismas personas vean como evidencia de Dios en sus propias vidas lo que son capaces de hacer por la fe. Es importante que entendamos que nuestra fe tiene que tener una razón de ser, un propósito de ser. ¿De qué se trata tu fe? ¿Cómo se está manifestando tu fe? ¿Qué resultado estás viendo de tu fe en estos momentos? ¿Está tu fe produciendo un fruto de amor, de unión, de felicidad, de gozo, de esperanza, de propósito en tu vida? ¿O estas cosas no marcan una casilla? ¿Está tu fe activa como una lámpara encendida en la noche, como antorcha en el bosque o como una hoguera en el frío? Tu vida refleja la fe y enfoque a Dios. Se puede ver que tú eres una persona que a pesar de tus cosas, tus situaciones, tus ojos están puestos en el Señor. Si alguien te ve hoy, ve a Cristo en ti por tu fe. O estamos manifestando totalmente lo contrario. Tenemos que autoanalizarnos y darnos cuenta que dependiendo de lo que aflora de nosotros, ahí está la clave del problema. Si no estamos mostrando a Dios, ¿qué estamos mostrando? Las circunstancias de la vida son de las formas en las que Dios nos confronta a veces. Nos hace entender que le necesitamos, pero sin fe, ni usted ni yo podemos agradar a Dios. Vamos a ver qué dice Hebreos 11:6. Vamos a explorar esa hermosa escritura. Adelante, Xiomi. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Esta versión que yo tengo me gusta mucho también y la voy a leer. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Pare de contar. Todo el que desea acercarse a Dios debe primero creer que Él existe y el que recompensa y que Él recompensa, perdón, a los que le buscan con sinceridad. Y yo creo que hay una clave importante. Primero tenemos que reconocer que Él es Dios, que Él es más allá de nuestra capacidad de comprensión y que le necesitamos, que los necesitados somos nosotros. Y buscarlo con sinceridad. A veces Dios prefiere que nuestras oraciones, en lugar de ser palabras repetitivas, sean el corazón expresando el dolor, la angustia, la ansiedad, el temor, lo que sea que tenemos, desahogarnos con Él para que Él pueda llenarnos de esperanza, llenarnos de amor. A veces van a pasar días, semanas en las que Dios no te habla, pueden hasta ser meses. Pero si tú diligentemente lo buscas, te puedo asegurar de que tarde o temprano Él se va a manifestar en tu vida. Y cuando Él lo haga, tu corazón va a explotar de júbilo, de alegría, de esperanza. Pero Dios necesita llevarte a un punto en donde Él vea que verdaderamente le vas a buscar. Y no solo eso, que le vas a seguir y le vas a obedecer. Estás viviendo una vida de problemas, frustraciones, dolor, incertidumbre, ira, depresión, tristeza, cansancio, agobio, dolor, culpa, resentimiento, etcétera. Si esa es una radiografía de tu vida hoy, mi hermano, mi hermana, es tiempo de orar. Es tiempo de decir, Señor, mira, esto es todo lo que yo traigo y puedo dar a la mesa. Te lo entrego. Ya no me lo dejo como mío. Te necesito. Y empiezas a buscarlo porque en Él encuentras tu sanidad, tu restauración, tu transformación. Dios puede convertirte en una persona completamente diferente a la que tú eres hoy. Pero tienes que permitir que Él lo haga. Tienes que dejar que Él sea Dios donde tú no has podido serlo y nunca podrás serlo.
Es tiempo de buscar a Dios para que Él sea el que nos transforme, el que haga que nosotros seamos quienes realmente somos en la fe. Mateo 6:33, vamos a leerla. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es Amén. uno de mis versículos favoritos, mi póliza de vida. Amén. Exactamente. Así es como tenemos que pensar. Tenemos que pensar que verdaderamente nosotros sin Él no vamos a poder hacer mucho. De que nosotros no solamente es el hecho de que busquemos a Dios para resolver, que es lo que muchas personas hacen. Resuelven su problema y regresan otra vez a su forma de vida. No, la idea es que usted y yo seamos transformados para que lo mostremos a Él, para que Él sea visto a través de nosotros, para que nosotros mismos seamos diariamente sorprendidos por su amor, por su propósito en este mundo para nosotros y que podamos expandir ese conocimiento, esa forma de vida a otros y que otros vean en nosotros que hay esperanza, que no tienen que aferrarse y acostumbrarse a una vida de sufrimiento solo porque el sufrimiento siempre va a estar ahí en este mundo. La palabra dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Eso significa de que aun cuando en este mundo hay sufrimiento y hay dolor, no tengo que sufrirlo necesariamente. Puedo enfocarme en Él y el reconocer que Él está ahí conmigo y aferrarme a Él y cruzar ese valle de sombra y de muerte sin temor. De hecho, hay una versión que me gusta mucho de Mateo 6:33, que dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey. Y tal vez nosotros en el mundo occidental no entendemos el peso de lo que es un rey porque nunca hemos tenido un rey. Hemos tenido presidentes o primeros ministros en algunos casos, más que nada en Latinoamérica han sido presidentes. Pero a diferencia de una figura política, el rey era la persona que dominaba todo, era la persona a la que le pedías permiso para todo. Si el rey decía no, se acabó. El rey era el que tenía el control y el poder sobre todas las cosas. Y nosotros tenemos que entender de que lo más importante es que nosotros tenemos que reconocer a Dios como nuestro único rey. No hay otro. Y que entonces tenemos que hacer lo que Él nos pida. Someternos a Él, someternos para que Él guíe nuestros caminos. Hay una escritura que me gusta mucho que dice, reconocer a Dios en todos tus caminos. Eso significa involucremos a Dios en todos nuestros caminos. Involucrémoslo en el día a día, en la cocina, en el trabajo. Mucha gente dice, pero ¿para qué yo necesito hacer que Dios esté en las funciones más básicas de mi vida que yo puedo hacer? Para eso Dios me hizo inteligente, para eso me dio inteligencia y me dio capacidad. Bueno, es muy sencillo, porque si nosotros podemos hacer estas cosas, con Dios lo podemos hacer aún mejor, porque Dios es una fuente de conocimiento y de sabiduría eterna, permanente desde eternidad hasta eternidad. No podemos comparar ese conocimiento al nuestro. No podemos pensar que nosotros vamos a tener un impacto mayor haciéndolo por separado de Dios que el que vamos a tener haciéndolo con Dios. Es más, las tareas tan sencillas que podemos hacer en una casa como limpiar nuestra casa, cuando Dios lo hace, no, Dios no solo está limpiando el piso, Dios no solo limpia las paredes o los muebles, Dios limpia las atmósferas. Y cuando personas llegan a esa casa, van a sentir la presencia, van a sentir que hay algo diferente ahí, lo van a percibir. Y eso es de lo que se trata, que nosotros a través de la fe empecemos a vivir la sobrenaturalidad de Dios. Pero necesitamos que nuestra fe no dependa de las circunstancias en las que estamos, no dependa de que nosotros creamos que Dios tiene que actuar en cierta forma o en cierto tiempo, porque Dios es el que sabe, nosotros no.
Por eso el mensaje de hoy, ¿de qué depende tu fe? Busca que nosotros realmente analicemos cómo está nuestra fe y de qué depende. Las preguntas de autoanálisis son una herramienta poderosa para que las personas identifiquemos realmente en qué estamos depositando nuestra fe y si lo estamos haciendo de manera equivocada. Porque a veces depositamos nuestra fe no en Dios, sino en la solución que le estamos pidiendo a Dios. Y por eso a veces Dios dice, no te la voy a dar porque tu fe realmente no está en mí. Tu esperanza está en que yo te dé lo que te doy y cuando yo te lo doy, vas a volver tu rostro otra vez a tu vida. Te vas a olvidar de mí. Eso significa de que tu fe no está en mí, no es acerca de mí. Estás esperanzada de que yo te ayude o esperanzado de que yo te ayude, pero ¿qué estás haciendo tú al respecto hacia mí? ¿Cómo estás viviendo tu fe conmigo? Tenemos una relación, tenemos un vínculo. ¿Me hablas? ¿No me hablas? Por eso a veces es que Dios, y lo digo con toda transparencia, no contesta las oraciones. Y tiene que pasarnos por un proceso. Y es por eso que a veces no estamos viendo el fruto de nuestras oraciones. Voy a hacer una serie de preguntas de autoanálisis sobre fe en este momento. ¿Estamos dependiendo de lo material? ¿Estamos dependiendo del dinero? Confío más en mi dinero, en el trabajo, en las posiciones que tengo, que en Dios para sentir seguridad. Por eso es que Dios a veces tiene que quitarnos esas cosas, porque ahí es donde verdaderamente somos desenmascarados. Pierdo la paz cuando mis recursos económicos disminuyen. Creo que mi valor depende de lo que tengo y no de quién soy en Cristo. Segundo punto, dependencia en personas. Dependo de la aprobación de otros para sentirme aceptado, para sentirme valorado. Me siento perdido cuando alguien me falla en lugar de acudir a Dios. Busco más consejo humano que la dirección en la palabra y en la oración. En cuanto a la dependencia de mis propias fuerzas, creo que puedo resolver mis problemas sin orar ni buscar a Dios. Me frustro cuando las cosas no salen como yo planeo, porque confío solo en mi capacidad. A veces inclusive en nuestros compañeros de trabajo o en nuestros colegas y cuando nos defraudan, nos volvemos fieras para culparlos y decir es que por tu culpa yo fallé. Me cuesta reconocer que necesito la ayuda del Espíritu Santo. Esta es una muy grande. Dependencia en lo temporal, como por ejemplo, estoy poniendo mi fe en logros, títulos, metas terrenales, más que en las promesas eternas de Dios. Me siento vacío aun cuando alcanzo objetivos personales. Mis prioridades reflejan más lo pasajero que lo eterno. Mi enfoque en la vida está en lo pasajero, no en lo eterno. En cuanto a dependencia en emociones, basé mi fe en cómo me siento y no en lo que Dios dice. Me alejo de la oración o la iglesia cuando no me siento con ganas. Permito que mis emociones dicten mi confianza en Dios. Son preguntas muy serias, pero que son preguntas que nos ayudan a verdaderamente evaluarnos. Estas preguntas, como les digo, solo buscan redirigirnos mentalmente a una realidad que tal vez estamos viviendo inconscientemente. Esto revela que tal vez la fe está mal enfocada. Y recordemos lo que dice Mateo 6:33. Primero busquemos el reino de Dios y su justicia, porque Él es la clave de todo lo que está por venir. Él es la clave de todo lo demás. A veces nos enfocamos en buscar a Dios por la añadidura y no porque Él es Dios. Quiero que leamos ahora Mateo, no sé si esta yo la había incorporado en realidad, Mateo 14:25-33. No la había incorporado. Sí, yo la tengo. Gracias. Y Dice con esto así: terminamos. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: Un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven.
Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Gracias, hijita. Es indispensable que entendamos lo que ocurre aquí en esta escritura, porque esto es un ejemplo de que Dios quiere llevarnos a vivir realidades sobrenaturales. Pero si nuestros ojos están permanentemente en lo natural, nuestra fe no puede activarse, nuestra fe decae, nuestra fe se cae. Literalmente Pedro, que andaba con Jesús, que veía a Jesús hacer milagros, tuvo la fe, el impulso de fe de creer que si Jesús ordenaba que él caminara sobre el agua, él podía caminar sobre el agua. Ahí, excelente. El problema es que él quitó sus ojos de Jesús. Él se apartó de Jesús en esa conexión de fe que Jesús le brindaba. Y se puso a ver el viento. ¿Quién ha podido ver viento? Y él, por ver el viento, por sentir esa fuerza del viento que lo movía, perdió su enfoque, perdió su fe. Desafortunadamente eso nos pasa mucho a nosotros. Cuando nosotros, desafortunadamente, por las circunstancias, le ponemos más atención al problema que a Dios. Y le ponemos tiempo a Dios. Señor, si tú no, para tal fecha no me has resuelto, yo voy a resolver. Y vemos aquí cómo en esta escritura Jesús salva a Pedro porque se está hundiendo en el agua. Pero lo hermoso es, Jesús mismo le dice el problema a Pedro. Tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús te está diciendo hoy, no dudes del poder de Dios. Si tú mismo eres creación de Dios, si tú dudas de que existes, tócate las manos, tócate la cara, tú eres creación de Dios. Tú eres la evidencia de que Dios es verdadero. Tú eres la evidencia de que Dios es real. Tú eres la evidencia de que Dios existe. Su palabra lo reconfirma. Su palabra habla de ti. Su palabra dice quién eres tú. Entonces, volvemos otra vez al título de este mensaje para terminar, iglesia. ¿De qué depende tu fe? ¿En dónde estás poniendo tu fe? Inmediatamente se suben a la barca y Jesús le dice al viento, párense, cálmense. Y ellos quedaron impresionados al ver a Jesús controlando las aguas, controlando el clima, y dijeron, de verdad, este es hijo de Dios. Que tú no seas el tipo de cristiano que necesita ver para creerle a Dios, sino que tú tengas tanta fe que puedas creerle a Dios, estés viendo o no estés viendo el resultado en el momento en el que crees que lo necesitas. He vivido tantas experiencias en donde Dios no me da lo que yo pedí en el momento en el que lo pedí, pero he vivido también experiencias donde no solo Dios me da lo que pedí en el momento que lo pedí, también a veces me da cuando ni siquiera pedí. Vivir en la fe y por la fe es el llamado de todo cristiano, pero no todo cristiano está dispuesto. No todo cristiano quiere arriesgar o pagar el precio o soltar el control o entender que aun cuando es irracional a la vista del ser humano, es extraordinario porque empiezas a vivir el poder de Dios. Empiezas a recibir visiones, empiezas a recibir dirección del Espíritu Santo. Tienes sueños que te confirman el rumbo en el que estás caminando. Tienes sueños que te hacen entender que hay un propósito en tu vida que es más grande que lo que tú jamás habrías podido pensar. Y entonces vuelves a ver a tus problemas y dices, qué pequeños problemas son los que tengo en comparación a mi Dios.
Iglesia, Dios está llamando a una iglesia a un despertar para que nosotros podamos verdaderamente entender la magnitud de quien Él es. Yo he visto personas ser transformadas, he visto personas ser sanadas, he visto, o sea, se lo voy a poner así, no hay un obstáculo que sea más grande que Dios. El problema es que nosotros a veces hacemos nuestros obstáculos más grande que nuestro Dios. Yo he visto cosas que sencillamente no son explicables. Los mismos científicos dicen esto es un milagro porque usan la palabra milagro no porque creen, sino porque sencillamente no hay explicación. Y yo sé que Dios tiene el poder de vencer cualquier problema que tú tengas hoy. Lo sé. No te estoy diciendo lo creo, lo sé. Lo sé porque conozco a Dios, sé quién es el Señor, sé lo que Él me ha salvado la vida 3 veces, sé que Él me ha restaurado mi matrimonio, sé que Él me dio un hijo cuando la ciencia dijo que no podíamos tener un hijo. Lo sé, yo sé de quién les estoy hablando. Pero la idea no es que ustedes me crean a mí, la idea es que ustedes lo vivan, lo experimenten, para que ustedes después le digan a otros que hagan lo mismo. Yo no sé cuál es tu problema hoy. Yo no sé cuál es tu situación hoy, pero no me importa. Dios sí lo sabe. Y Dios sabe que tu situación no es más grande que Él. Puede que nuestro problema sea la herramienta que Dios esté usando para llevarte donde Él necesita que estés. Y puede que estés tardándote porque le estás poniendo más atención a tu problema que a tu solución. Tu solución es Cristo. Tu solución es el Espíritu Santo. Y hoy vamos a orar por los problemas. Quiero que pongan las peticiones, por favor, en el chat. Por favor, porque hoy vamos a orar. La iglesia tiene que convertirse en el ejército que transmite la realidad del reino de los cielos aquí en la tierra. Y tenemos que tener la fe que tuvo Pedro de creer que podíamos caminar en el agua. Mi pregunta para ti, ya con esto cierro. ¿Tienes la fe para caminar sobre el agua hoy? ¿Tienes la convicción de que puedes caminar sobre el agua hoy? ¿De que tu problema se resuelve? No en tu tiempo, no necesariamente tiene que ser a nuestra manera. El Señor escogerá la forma. Puede que sea inmediato, puede que tarde 2 días, puede que tarde una semana, puede que tarde un mes, lo que Él tenga que tomar para hacer que esto se convierta en una evidencia de su gloria y de su poder y de su amor sobre ti. Yo hace 2 semanas vi una mujer que llegó a nuestra casa con tumores en la tiroides y ella estaba muy nerviosa, pero tenía fe. No estoy diciendo que uno no puede sentir temor o angustia, no, esas cosas son normales cuando enfrentamos situaciones fuertes, pero su fe no es negociable. Y ella creyó, vino a una noche de oración y el Espíritu Santo le dio palabra de sanidad. Esa mujer al día siguiente fue a hacerse los ultrasonidos que tenía que hacerse y le dijeron, no están, ya no están. Y dio testimonio al día siguiente de lo que había sucedido. Así que hoy vamos a orar, pero vamos a orar con la fe de Pedro antes de que viera el viento y vamos a determinar que lo que nosotros hoy tenemos ya no nos pertenece, le pertenece al Señor y que nuestra vida misma también le pertenece al Señor. Pero entonces caminemos en la fe y por la fe para que siga manifestándose el poder y la gloria de Dios, no solo en nosotros, en nuestros familiares, en nuestras casas. Levantemos altares de oración en la sala de nuestra casa, que esa zona, que ese territorio se convierta en un lugar santo, en un lugar de presencia de Dios y que la atmósfera cambie y que las familias cambien, que haya más amor y unión, porque eso es a lo que el Señor está llamando a su iglesia en estos momentos. Iglesia, les traigo este mensaje, es un mensaje que espero les inspire a ver la fe con otros ojos
y que verdaderamente nosotros podamos poner nuestros ojos donde realmente tenemos que tenerlos. Amén.